Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a la UNFAC la invitación, a su presidente, el ingeniero Luis Eduardo González, el habernos hecho esta honrosa invitación para platicar con ustedes. Igualmente le agradezco a César Ocaña, maestro en ciencias, el haber estado en contacto y gran impulsor y facilitador de este foro. Quizás dos cosas protocolarias previas. Primero, sé que están cansados, ha sido una jornada muy rica en información, muy rica en puntos de vista. Me toca ser el último ponente, como decía César, y esto me obliga a no extenderme demasiado y tratar de pasar lo más rápidamente las láminas. El segundo comentario que quiero hacer tiene que ver con la ponencia que hizo el doctor Manuel Gerardo Flores de OCDE, porque en mi intervención menciono a la OCDE, y debo de referir que este estudio de gobernanza regulatoria para el sector de pesticidas en México me parece estratégico y lo voy a tratar de ilustrar en el momento en que hable de la OCDE. Quisiera empezar con un comentario general. Intitulé la participación como la Agenda 2030 y el reto de la seguridad alimentaria. Quise abordar este tema porque en los últimos años ha habido una polémica en la vida pública y sobre todo en los medios de comunicación y en las redes sociales, en donde parece que hay una contradicción que de origen me parece falsa. El aseverar que el medio ambiente es un sector o un entorno contrario a la agricultura, y menos aún pensar que la agricultura es un sector contrario al medio ambiente, me parece absurdo y es un total desatino. Y tiene mucho que ver cómo juegan los actores políticos, pero no con la realidad, porque si algo requiere la agricultura para poder ser productiva, eficiente, inclusiva, es un medio ambiente sano, sin duda. Y por supuesto que la agricultura es un gran receptor de los beneficios ambientales que le otorgan los ecosistemas naturales. Y seguramente habrá oportunidad en otra ocasión, encantado de platicar ampliamente de estos temas. ¿Por qué la Agenda 2030? Porque la Agenda 2030 pone sobre la mesa los más importantes problemas globales y en 17 objetivos, todos interrelacionados entre sí y pensados para ser impulsados de manera simultánea, resuelve este tipo de contradicciones como las que hemos estado escuchando en relación a agricultura y medio ambiente. Esta agenda que fue producto de una discusión que tuvimos en 2012 en Río +20, en donde se preparó un documento que se denominó El futuro que queremos, y que ese documento dio pie a que la Asamblea General de las Naciones Unidas generara un grupo de trabajo abierto para preparar esta agenda que sucede a la Agenda del Milenio aprobada en el 2000 y que tuvo su término el 15 de septiembre del 2015. Y fue una agenda, más allá de lo que pudimos haber o no participado en México, por los problemas nacionales que nos ocuparon entre el 2013, 2014 y 2015,
fue una agenda que se discutió ampliamente, no solamente con representantes de gobierno, sino con una gran cantidad de actores de los sectores productivos, desde la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los grupos financieros y una gran cantidad de gente que estuvo dando su anuencia, la misma que se ratificó el 25 de septiembre del 2015 para entrar en vigor el 1 de enero del 2016. Esta agenda se acaba en 2030 y ya vamos casi a la mitad del camino. Su objetivo es un objetivo que, más allá de las diferencias religiosas o de cualquier diferencia de raza, de cultura, de forma de pensar, coincide en que todo el planeta, todos los países, todos los gobiernos, todos los agentes, tenemos el compromiso ineludible de buscar la fortaleza de la paz universal, lo que dio origen a la Carta de las Naciones Unidas, erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, de la cual está íntimamente vinculado con el tema de la seguridad alimentaria, hacer realidad los derechos humanos en todas las personas y alcanzar la igualdad entre géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Hay 3 objetivos de los 17 que la FAO ha identificado como los objetivos íntimamente vinculados con el tema de la alimentación, de la nutrición, de la inocuidad y con el avance del sector agroalimentario y pesquero. El primero es poner fin a la pobreza, porque en tanto no resolvamos el problema de la pobreza, una enorme cantidad de población a nivel global, y México no es ajeno a ello, está imposibilitada de resolver sus problemas básicos de hambre. El segundo objetivo es el de hambre cero, que toca exactamente la agenda, el mandato de la propia FAO, que es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Y el tercer objetivo que cita la FAO es el objetivo 10, que tiene que ver con eliminar las desigualdades entre países y a lo interior de cada país. Yo le agregaría, no en la agenda de FAO, porque esa ya está construida, como vamos a ver en un momento, pero con un objetivo que resulta soporte, es el objetivo 15, que es gestionar sosteniblemente bosques, la lucha contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Detrás de este objetivo está todo el soporte natural que los ecosistemas le otorgan a la agricultura. Rápidamente, el tema de la seguridad alimentaria no es un tema nuevo, es un tema que ustedes pueden identificar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y que va tomando forma y claridad en 1970, en 1980 y en 1990, donde ya se tiene un enfoque mucho más integral. Por supuesto que en contrapartida a la seguridad alimentaria, lo que tenemos que acabar es la inseguridad alimentaria, que está íntimamente vinculada a la pobreza, al hambre, a la desnutrición y a la malnutrición. La inocuidad y la protección al medio ambiente son 2 conceptos que están íntimamente vinculados. La presencia de bacterias, virus, hongos o residuos de pesticidas, pues son elementos
de los potenciales peligros que pueden vivirse en la naturaleza o en la producción agropecuaria y que para poder abordarlos, a contrapartida de propuestas que se han escuchado de que hay que prohibir el uso de agroquímicos, hay que prohibir cierto tipo de prácticas, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer, como bien nos decía el doctor Manuel Gerardo Flores, entrar a un análisis de riesgo que no estamos haciendo en México. Hay 4 conceptos que están íntimamente vinculados y que hay que atender de manera simultánea: la inocuidad y la calidad de los alimentos, la protección al medio ambiente, el uso racional y eficiente de agroquímicos, no su prohibición, y asegurar el bienestar de las personas. Lo complejo en México es que en el andamiaje institucional pues intervienen muchos actores. Entonces ustedes ven al sector de economía muy vinculado con el tema del comercio interno y el comercio exterior, la Secretaría de Salud con un mandato muy claro para proteger la salud de la gente, la Secretaría de Agricultura como responsable de asegurar que todo el sistema agrícola y pecuario funcione de manera correcta, la Semarnat encargada de los asuntos de medio ambiente, y pues la Profeco que defiende derechos del consumidor, y por supuesto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la responsable de gestionar las finanzas públicas y particularmente de darle supervisión a los presupuestos. Aquí hay toda una serie de conceptos en los cuales podemos entender que no podemos desvincular la inocuidad con el medio ambiente. Hay una serie de conceptos, yo les estoy dejando la presentación para que después los puedan revisar. En el caso de los agroquímicos, como ya se definió anteriormente por varios de los ponentes que me antecedieron, es cualquier sustancia o mezcla de sustancias naturales o sintéticas utilizadas para prevenir, eliminar y o controlar cualquier plaga, enfermedad o maleza en la actividad agrícola. Y yo creo que este concepto es compartido, pero empezamos a contaminarlo cuando empezamos a meter conceptos ideológicos en la discusión. Por supuesto que el reto de la seguridad alimentaria, ya lo había mencionado el doctor Javier Trujillo, que se estima que para el año 2050 la población mundial ascenderá a 9.700 millones. Y el escenario es que para poder satisfacer la demanda de alimentos de esta población, el 80% de la superficie con la que se deben de producir estos alimentos es la superficie que ya tenemos abierta a la frontera agrícola pecuaria. Solo el 20%, aquí nos daban el dato de 400 millones de hectáreas que posiblemente se pueden agregar. Nada de esa superficie está en México. Ustedes chequen la estadística de superficie agrícola de hace 30 años y andamos en los 24.8, 24.9, 25 millones de hectáreas, y esa es nuestra frontera agropecuaria. Se ha puesto sobre la discusión tanto desde la esfera de la FAO como un documento que recientemente se preparó en esta administración sobre la discusión de los plaguicidas altamente tóxicos. Y aquí podemos caer en una trampa, porque en cualquier regulación que va a sujetar a distintos actores de la economía y de la población, siempre se recomienda, y aquí coincido con varios de los ponentes, en que esta regulación derive de la mejor evidencia científica. Si son conceptos abstractos, se presta mucho a la discrecionalidad
y esto nos llevaría al estancamiento, al caos y a los conflictos. Los impactos ambientales por el uso cotidiano y extendido de plaguicidas, desde mi punto de vista, tienen mucho que ver, algo que ya el doctor Rodrigo comentaba, que es el uso que se da a los plaguicidas. Detrás de una molécula hay años de investigación, pruebas, gestiones y estrictas medidas que están en las fichas técnicas e incluso en las etiquetas. Pero después no hay controles, y estos controles no los puede hacer el gobierno. Por más que Semarnat y la Profepa o Cofepris quieran ir a checar, es imposible. Esto tiene mucho que ver con generar el compromiso entre los productores para que se cree una cultura del buen uso de los agroquímicos. Y hay cierto tipo de tóxicos que pues generan preocupaciones que tienen que ver con el problema de la bioacumulación. Aquí, por ejemplo, puedo exhibir un escenario en donde, por ejemplo, los mares pueden estar siendo contaminados por distintos agentes, no solamente por residuos no controlados del mal uso de plaguicidas, pueden ser fenómenos naturales, desechos urbanos mal manejados, los propios problemas generados por la minería, etcétera. Pero hay un problema que es fácilmente de entender, que todos los productos fitosanitarios aseguran una mayor y mejor producción de alimentos y otros cultivos en beneficio de la humanidad. Y uno de los objetivos del desarrollo sustentable, el objetivo número 3, que tiene que ver con la salud, uno de los elementos más importantes para garantizar una buena salud es garantizar la alimentación y la alimentación de calidad. Conforme se ha extendido el uso de los agroquímicos, ha incrementado la producción y han bajado costos hacia la producción de los propios alimentos. Y aquí voy al punto que me interesa vincularme con el tema de la OCDE. México tiene la ventaja de hacer uso de 3 plataformas en las cuales es socio, miembro o está íntimamente vinculado con estas 3 plataformas que han desarrollado normatividad y acuerdos sobre el tema de los agroquímicos y de la producción agropecuaria. Uno de ellos es el TEMEC. El segundo de ellos es el Código Alimentario de la FAO, Organización Mundial de la Salud, y el tercero son todas las directrices que ha generado la OCDE al respecto. En el caso de los convenios internacionales que tenemos, hay que ver y tener siempre presente el convenio de Rotterdam, el convenio de Estocolmo sobre productos químicos persistentes, y tomar en cuenta que, mal que bien, México tiene un andamiaje nacional establecido en la Ley General de Salud, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y en la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Y aquí nada más dejo apuntado por qué no tenemos una ley general, y tiene trascendencia desde el punto de vista constitucional. En el caso de la OCDE, existen directrices para el uso de agroquímicos, y esto pues tiene mucho que ver. Somos socios de la OCDE ya hace más de 25 años, y la OCDE tiene un grupo de trabajo sobre
agricultura y biodiversidad, y está dentro de su mandato ayudar a los gobiernos a compartir trabajo en el registro de plaguicidas, armonizar los datos y los métodos utilizados para utilizar y evaluar los riesgos de plaguicidas, nuevamente la palabra riesgos como una palabra central, y ayudar a los gobiernos a reducir los riesgos señalados en el uso de plaguicidas. Entonces, me voy a ir, ya que se me terminó el tiempo. El marco estratégico de la FAO, que es un documento reciente, está entrando en vigor el 1 de enero de este año. Es un escenario para el 2022-2031. Identifica 4 mejoras, una mejora en la producción, una mejora en la nutrición, una mejora en el medio ambiente y una mejora en la vida de todos. Y finalmente, directrices sobre agricultura, medio ambiente y comercio en el TEMEC. Ya desde el Telecán se incluyeron disposiciones sobre agricultura, medidas sanitarias y fitosanitarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal. En 1996 se creó un grupo de trabajo técnico de plaguicidas, el Working Group for Pesticides, y este esquema sigue continúa. Hagamos uso de él. Se ha hablado de la agroecología, ya se comentó que es un tema de escala. Tenemos que apostar a la ciencia y al desarrollo sustentable y, por supuesto, poner mucha atención en la innovación para la productividad y el cuidado de la Entonces, con eso termino y espero que no haya sido demasiado el tiempo que ocupé.